Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. The Warning es una banda de rock de Monterrey, Nuevo León, México, que inició en el año 2013. En los próximos minutos, The Warning nos presenta su último EP, Mayday, el cual fue grabado durante 3 meses en New Jersey y estuvo a cargo del reconocido productor David Bendeth. Nosotros empezamos desde muy chiquitas, crecimos en un ambiente muy musical, a sus padres les gusta mucho la música y nosotros empezamos a hacer covers de nuestras canciones favoritas y los subíamos a YouTube. Uno de esos covers, que fue nuestro cover de Enter Sandman, se viralizó y eso nos abrió muchas puertas y así empezamos nuestra carrera como músicos. Pero después de eso empezamos a hacer nuestra propia música y fue donde realmente nos súper enamoramos de nuestro trabajo, porque yo creo que componer y crear y hacer nuestra música es lo que más nos gusta hacer. Entonces ahorita acabamos de sacar nuestro nuevo EP Mayday y poder escuchar este material, después de escuchar nuestro material previo, realmente se escucha como mucho crecimiento y una madurez que antes hemos pasado por muchas cosas. Yo creo que con estas cosas con las que hemos pasado hemos crecido mucho como personas y como músicos, y siento que con este material nuevo se refleja ese crecimiento que hemos tenido. Bueno, de hecho fue como que un proceso bastante largo, porque la creación de este álbum pasó más o menos más durante el 2019. 2019 sí. Fue cuando se empezó a formar bien. Entonces sí, tuvimos un buen de tiempo con estas canciones y las trabajamos muchísimo. Hubo como unas 2 semanas en diciembre de 2019 donde meramente nos dedicamos a eso, a producir todo, a hacer maquetas de cada una de las canciones y de tratar de visualizar cómo sería el producto final. Y luego no teníamos esperado que esto con nuestra disquera ahorita que se llama Lava Records fuera a pasar dentro de este año, pero honestamente sentimos que era nos complementaba muy bien a el nuestro siguiente equipo paso a dar. Y pues, obviamente no vimos que iba a haber una pandemia. Entonces llegó el 2020, nosotros habíamos planeado grabar en febrero, pero se pospuso porque empezamos a entrar en pláticas con nuestra disquera para firmar. Y después llegó la pandemia. Sí. Entonces no pudimos entrar al estudio y no sabíamos qué hacer con esto. Pero en julio firmamos con nuestra disquera. Y ya para agosto, septiembre empezamos a ver productores con quienes queríamos trabajar. Y nosotros teníamos esta lista de productores que queríamos trabajar. Entonces nuestra disquera se puso a trabajar a contactarlos. Y nuestra primera plática con un productor fue con David Bendeth. Y fue una llamada por Zoom, una llamada de mucho tiempo. Sí, duró muchísimo, sí. Pero honestamente hicimos clic y luego había mucha química, sobre todo creativamente. Él supo describir lo que para él es importante en la música, que honestamente iba muy a la compartíamos una misma visión de hacer lo que la canción necesitaba, no necesariamente lo que cada una quisiera por su instrumento o por cosas técnicas, es honestamente lo que llamara la canción. Entonces nos llevamos muy muy bien desde ese entonces y dijimos, es que sí, era la opción más clara para nosotros tomar. Entonces literalmente un mes después nos fuimos a trabajar con David a Nueva Jersey. Por 3 meses estuvimos, creo que fue una semana de producción, 2, con canciones que ya teníamos muy completas, pero como quiera David llegó a darle ese toque final y realmente le pidió analizarlas todas. Ajá, y ver los porqués de todo. Y en ese tiempo de realmente crecimos muchísimo como músicos. Aprendimos a tocar crash course otra vez. Así fuertísimo, que en ese entonces no se sentía tan pesado. Pues viendo hacia atrás, digo, fue mucha información. Fue mucha información. Y fue un proceso muy padre. Y ahorita al escuchar nuestro EP, sigo, wow, estamos muy orgullosas con lo que pudimos hacer.
hacían ustedes para gestionar esa dinámica y que aún así pudiesen respetar la visión artística de ustedes? Claro, bueno, eso sí lo teníamos muy, muy claro. Eso siempre pensamos de con cualquier persona que estemos trabajando, todo el mundo tiene puntos de vista, todo el mundo tiene diferentes experiencias. Y eso es lo bueno de la música, no hay algo que sea correcto o incorrecto, es meramente Son opiniones, son por gustos. Entonces todo el mundo puede estar bien y mal al mismo tiempo. Entonces sí teníamos una visión muy clara de lo que queríamos y le hacíamos saber cuando una idea o no nos gustaba o preferíamos no hacer o que nos íbamos a quedar con esto que teníamos porque sabíamos que eso era lo correcto para la canción. Pero si eran conversaciones como que era todas sus opiniones y cosas que traía a la mesa, como que ya las tomamos en cuenta. Intentábamos todo, o sea, siempre antes de quedar en algo intentábamos todo. Y ahí veíamos qué onda que queríamos agregar, que no, si queríamos cambiarlo o no. Pero aparte porque todas las opiniones de cada quien tienen una razón de ser, es porque necesito que se sienta esto o técnicamente esto no empata o no sé. Bueno. Pero si le preguntan a él si dice que lo acorralamos, que lo atacábamos todo el tiempo. No es cierto, pero sí te... Bien linda siempre. Honestamente hicimos muy buen equipo creativo. Siempre teníamos una comunicación muy abierta. Y saludable. Ajá. Este es un EP, pero ¿tienen pensado luego editar un álbum? Que esto sea como un precedente de un álbum como tal. Bueno, en Nueva Jersey nos fuimos a grabar 12 canciones, grabamos todo un álbum, pero ahorita como están las cosas en la industria y como hemos visto cómo están jalando las cosas, estábamos en conversaciones con nuestra disquera y decidimos que sacar la primera mitad de este álbum, estas 6 canciones, que es el EP de Mayday, sería la mejor opción. Entonces, después, pronto, pero no tenemos una fecha definitiva, pero va a salir el álbum completo, o sea, va a ser las 6 canciones que faltan y estas 6 canciones que ya sacamos juntas en un álbum. ¿Qué hay detrás del concepto de Mayday? Ok, bueno, es que yo creo que cada álbum definitivamente tiene una conexión dentro de sí mismo en las canciones. De hecho, nuestro trabajo pasado, nuestro segundo álbum, Queen of the Murder Scene, es un álbum conceptual, pero completamente, si es una historia, una novela. En este caso, no es así. Con Mayday y este álbum entero, pero definitivamente tiene hay una vibra, hay una temática, todo viene, o sea, sí amarra. Yo creo que más que nada Mayday y el álbum que se viene son canciones o de nuestro punto de vista, de situaciones que vemos o de nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Creo que es por ahorita nuestro álbum más personal que hemos hecho y poder ser así de vulnerables y compartir estas experiencias con las que nosotros hemos pasado con el mundo. Creo que ahorita ese es el concepto. Hablando de las letras, han lanzado un par de canciones en español, inclusive en este EP también lo hicieron. ¿Cómo se da esa dinámica con ustedes a nivel de composición de letras en español versus inglés? No, ayer estaba tratando de componer en español y es súper chistoso cómo estoy componiendo y nada más tengo que parar cada 3 segundos y preguntarle a mis hermanas o a mi mamá de que, hey, ¿esto está correcto? ¿Existe esta palabra? Tipo, ¿qué onda? Porque realmente sí está un poquito más confuso, especialmente son palabras bien largas, y es que a la hora de expresar un pensamiento en español, en una canción, se escucha demasiado diferente al cantarlo que al decirlo. O sea, no podemos como hablar como tan coloquial dentro de la canción de alguna manera. O sea, sí, pero a es veces algo que se escucha muy roñoso, sí, o muy... se me da ñañaras. Entonces... no puedes decir ñañaras en una canción. Exacto, a eso es a lo que nos referimos. Y en inglés sea mucho más poder usar cómo hablas en tu día a día en las canciones. Entonces yo creo que estamos en un proceso en el que le vamos agarrando la onda, pero es algo que nos apasiona mucho. De mis canciones favoritas de la vida son en español. Realmente siento que puedes expresarte de una manera
impresionante en nuestro idioma. Entonces, más que... Y se siente muy bonito el lograrlo, desde que, nos gustó es esta un canción reto que para creamos. nosotras. ¿Qué Entonces, referente tiene cada una de ustedes de cantantes femeninas en español, de rock? ay, Lucas Sativa. sí, yo creo que todos son de la misma. De una vez. Y Mecano. Es que wow. Es que qué bonito poder encontrar una manera de tocar el alma de otra persona con este vocabulario de una manera tan inteligente. O sea, Sí, no es complicado hacerlo sonar bien. Hacer analogías en inglés se me hace muy fácil. Lo puedo hacer todo el tiempo, pero en español le batalla de una manera impresionante. Aprende de los que sufrieron. Si hay que vivir en miedo, es mejor morir en manos de una. Ayer fui a una tienda de música, estaba buscando instrumentos y vi un Spector y me acordé de tu bajo. Entonces háblame un poco de tu configuración, cómo lograste tu sonido. Bueno, honestamente, ya que fue hace un año, estuvo, no me acuerdo muy bien exactamente qué usamos, porque intentamos muchas cosas. O sea, nos tardamos mucho en llegar a este punto, pero grabamos la línea directa del bajo, una línea directa con distorsión y luego el ampli. Entonces, y para llegar a la distorsión, honestamente, para encontrar el sonido de la distorsión. Sí, hasta yo. O sea, compramos cosas, intentamos pedales, o sea, intentamos un chorro de cosas hasta que llegamos a un sonido perfecto. Y la verdad, David hizo una muy buena mezcla de los sonidos en cada canción, o sea, esos tres. Entre esos tracks. Era que menos mezclar disco. las historias, sí. Entonces, y obviamente usé un Spectre de 5 cuerdas, Pasivo. pasivo. Sí, Sí. le pedimos Importante. a Spectre un bajo pasivo porque necesitamos usar un bajo pasivo. ¿Es el que estás usando en los videos? No, de hecho. Ese es especialmente para los videos. Es correcto. No, hasta eso fue un bajo que Spectre nos prestó para la grabación porque según yo casi Sí. no hacen Pasivo, bajos pasivos. sí. El Y de Ale es activo. tenían como una prueba de un bajo que se cambia de pasivo a activo. Entonces, fue que ahí está para grabar. Sí, Ahí es va. único, nadie lo tiene. Entonces, Ya se lo dieron a pero fue interesante llegar a ese sonido porque la verdad que sí batallamos bastante en encontrar el sonido perfecto para el bajo. Y también en algunas canciones experimenté tocar con púa, cual nunca lo había hecho, nunca había grabado con púa, entonces también fue al principio un reto, pero ya me acostumbré y la verdad que suena muy, muy padre la púa. I've already collapsed, so I just drown my sorrows in an Vamos con Daniela. En esto, Te toca. bueno, mira, primero que nada, sé que tú comenzaste utilizando Gibson Les Paul. También vi uno de estos videos que tu PRS está como customizada y vi que dice Dani en las clavijas. Háblame un poco de tu relación con PRS. Claro que sí. Bueno, yo, como dices, empecé con una Les Paul que no me hizo bien a mi espalda porque estaba muy chiquita y seguía creciendo. Estaba muy pesada. No, pero me encanta ese sonido. He pasado por muchísimas guitarras a lo largo de mi trayectoria como guitarrista, pero ahorita estoy súper enamorada con las guitarras PRS. Y tenemos una muy buena comunicación ahí. De hecho, justo después de grabar el disco, fue donde empecé a buscar más guitarras y probando de todo. Y me encanta mi guitarra, así como dices. Le pusieron mi nombre porque es una guitarra, es PRS Custom 0408. Entonces, sí, le pusieron ahí mi nombre. Me encanta el color. Honestamente suena muy, muy bien. Ya la quiero tocar en vivo porque no me ha tocado. Nadie la ha escuchado. Nadie la ha escuchado, sí, honestamente. Ya quiero. Pero sí, no, me encanta mi guitarra. Honestamente, el traquear guitarras fue una experiencia muy diferente para mí en esta ocasión. Aprendí mucho, sobre todo de no cómo tocar la guitarra, que sí, pero el rol que juega la guitarra dentro de una canción. Honestamente, estamos muy concentrados en crear un sonido
diferente que empatara para los dos lados de la canción, tipo el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces jugamos con una cantidad impresionante de amplificadores de diferentes guitarras para crear esas diferentes texturas y tonos que funcionaran bien juntos y crear esa como pared de guitarras poderosas que le encanta hacer a David. Entonces eso para mí fue de muchísimo aprendizaje, que ya sé cómo hacer. De hecho, fun fact de este álbum es que incorporé una guitarra barítono, justo para, ¿cómo se dice?, cubrir las frecuencias entre el bajo y la guitarra que no existen, sobre todo porque mi voz está muy en las frecuencias de las guitarras. Está como que muy igual y no cancelan, pero sí empiezan a pelearse entre sí. Entonces, para que se escuchara mucho más lleno, también agregamos una guitarra barítono que, hizo toda la diferencia, me encanta. Y con relación a las voces, ¿cómo fue a nivel técnico? ¿Qué cosas te llamó la atención? Honestamente, David es un increíble productor para todo, pero a mí en lo personal, de voces, wow, y él mismo lo dice, él lo sabe, de que no, yo para las voces, ahí estoy. El mero. Tiene trucos bien chistosos de cómo dejarte respirar, decirte que para que tu cerebro siga dando, porque la mayoría la mayor parte de un cantante es psicológico. Ya sé que está bien cañón eso, pero es verdad. Todo el poder lo tiene tu cerebro. Yo creo que hasta cierto punto en cada instrumento es muy psicológico todo, pero igual como mi instrumento está dentro de mí, es como que muy frágil. Si me empiezo a sentir ansiosa o si empiezo a estresar, se nota luego en mi voz. Entonces David cuidó mucho eso para cuando estábamos grabando voces, y honestamente también aprendí un chorro, canté como nunca y me encantó el poder experimentar con todos los sentimientos que quería darle a cada palabra, con mi tono, con absolutamente todo. Me da muchísima risa, porque ahorita que dices que me encantó, yo nada más me acuerdo las horas de sufrimiento que fueron grabar esas voces. O sea, llorando. No, o sea, fue un proceso muy largo y muy duro, pero quería hacer más. Sí, honestamente me gustó. Y Ale también hizo coros en este álbum. Ale. Ajá. No, muy poquito, pero sí. Okay. Pero sí. Muy pocos. ¿En el EP? ¿Cuál? Dijiste 2, 3. También Martirio. Martirio hicimos los gang vocals. Es verdad. También tengo una armonía Martirio. ¿Tienes una armonía en Martirio? Eso. Sí, en el EP sí hay. Buenísimo. Wow, no sabía. ¿Y lo sufriste tanto como tu hermana? Hacer esos coros, Ale. No, pero fue muy rápido, o sea, no me, o sea, fue algo aunque como... definitivamente es muy diferente cantar las tres juntas, que sea de que está muy parejito, porque sí está complicado. Ay. Grabar baterías fue una maravilla, porque teníamos como 15 tarolas, o sea, teníamos muchos cambios de todo, para nada más experimentar con qué se escuchaba mejor cada cosa para la canción. Entonces teníamos una de las tarolas que usó Paramore. Según yo sí la usé, pero no me acuerdo para qué canción. ¿Es la por five? Estaba padre la tarola. Pero mi drum tech fue increíble, realmente probamos muchas cosas. Y fue un proceso bien duro, honestamente. Fue un proceso muy rápido, fue una semana. Pues digo muy rápido, pero tal vez no es tan rápido. Pero yo crecí mucho durante esa grabación. David también se sacó estas cosas de la manga para que tocara mejor. Porque había unas canciones en donde escucha muy raro, pero que estaba tocando, estaba a tiempo, estaba tocando todo bien, pero no me escuchaba como humana. O sea, todo como, muy perfecto. Fue como robotito, o sea, no había ni un feeling en cómo estaba tocando, porque estaba muy concentrada en tocarlo bien. Entonces David literal agarró una guitarra, se salía conmigo al estudio y corríamos el track para grabarla toda, y él empezaba a tocar otra canción en la guitarra mientras yo grababa nuestra canción. Entonces, para que no me estuviera concentrando en tocar la canción y nada más la tocara grooveando con un humano. Estuvo muy raro,
pero quedaron Pero, increíbles wow, las canciones. tenía sus trucos. Sí, estuvo padre. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces graban un demo en su casa y después cuando van a grabarlo formalmente en un estudio, no hay forma que logren esa alma y ese track termina al final? Definitivamente, con algunas cosas. A mí me pasa mucho que busco tanto un sonido de guitarra para el demo y luego estoy en el estudio que, ok, ya sé cómo se ve y no sale igual. Y yo, no. Igual al traducir sonidos que tengo en el álbum que ahora tengo que recrear para en vivo. Entonces como que, oh, wow. Sí es un reto, pero mira... Sí, yo creo que todo sí es- logró en este. Sí, definitivamente. Todo nos gustó más que nuestras maquetas, entonces eso es ya Los 10 de 10. pianos, unos teclados sí los usamos. Ah, sí, para- para nuestras maquetas. Sí, pero eran pianos MIDI, entonces nada más de que me hacen divertido. Pero bueno. Desde mi punto de vista, creo que el éxito que han tenido ustedes ha sido exponencial, han logrado cosas increíbles. Gracias. ¿Cómo están procesando todo este éxito que están teniendo y cuando se proyectan hacia el futuro, cuál quiere ser el aporte que ustedes quieren dejar en la música? Wow. Bueno, en cuanto a cómo estamos recibiendo todo esto, honestamente estamos súper agradecidas con todas las oportunidades que se nos han dado, porque esto es algo que nos encanta hacer. Entonces, entre más oportunidades recibimos, sentimos que todo nuestro trabajo y todo eso sigue valiendo la pena. También con cada persona que escucha nuestra música, estamos tan agradecidos con cada uno de ellos, porque sin ellos también no sería podríamos estar aquí. posible. Estamos Exacto. muy contentas en general. Sí. Es mucho trabajo y obviamente es muy difícil Es pesado, trabajar en lo que nosotros hacemos, pero hay unas cosas que pues sacrificas porque cuando te subes a un escenario y escuchas a gente cantar tus canciones, realmente es algo que darías lo que sea para seguir haciendo eso. ¿Y qué queremos dejar con nuestra música? Yo nada más quiero que la gente escuche nuestra música y sienta algo. Así como a nosotros la música que escuchamos nos hace sentir algo y nos sentimos acompañadas por ciertas situaciones o identificadas, que nosotros podamos darle ese espacio a alguien más, realmente es algo increíble. Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.